Bueno, deberíamos decir que tenemos en el estudio a una abogada y referente de Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Pero para quien la conoce o simplemente la vio, sabe que es mucho más que eso. Cuando hablamos con compañeros de la asamblea previo a una movilización, el miedo a quedar detenidos aparece. Pero hay una respuesta que siempre está presente y que va a haber gente que nos va a bancar. Y acá tenemos un ejemplo claro de eso y que es completamente cierto. Negra, no nos conocemos personalmente, pero es raro no haberte visto. Desde estar afuera en una comisaría pidiendo para que liberen a un compañero, hasta bancando una familia que tiene un integrante menos porque la gorra se lo llevó. Primero te queremos agradecer por tu trabajo, tu militancia y tu compromiso. Y segundo, por cedernos un ratito acá. No, por favor, siempre es un gusto. Además, la tribu es como mi segunda casa. Yo siempre cuento que una de las primeras transmisiones fuera del estudio, con el cable largo, porque no existía lo inalámbrico, que hizo esta radio fue en 1991, en mayo, el primer festival por Walter Bulacio en Parque Centenario. Recién nacía la radio, recién nacía Correpi, así que ahí andamos más o menos con las mismas edades. Y aparte, bueno, con ustedes, más allá de que no nos hayamos visto la cara, compartimos militantes. De hecho, le mandamos un abrazo a Nahuel, que nos está escuchando por obligaciones familiares, no está de papá, así que no podía venir, pero siempre a disposición para poder difundir la lucha antirrepresiva. Venimos hablando de la brutal represión del miércoles, conociendo tu trabajo y tu experiencia. ¿Recordás algún antecedente así? Hay algunos elementos que, si miramos para atrás, podemos encontrar cosas similares. Por ejemplo, desde el principio, la represión empezó a las 4:15 de la tarde. De hecho, Correpi se estaba juntando 4:30 a 3 cuadras de distancia para llegar todos y todas juntos a la plaza. Siempre recuerden eso, no se va solo, se va siempre en grupo y con pie telefónico, con listita con los nombres, etcétera, etcétera. Y ya ahí empezaban a sentirse los disparos, los cuetazos de gases, y eso lo que deja claro es una similitud con el 20 de diciembre de 2001. La orden era vacíen la plaza, que no haya movilización. Empezaron antes para que la poca gente que ya había llegado temprano se fuera y que quienes estábamos en camino nos asustáramos y nos volviéramos a casa. Afortunadamente ninguna de las dos cosas pasó. De hecho hubo movilización en continuado hasta muy entrada la madrugada, y no solamente Plaza de Mayo, en cada uno de los lugares donde había personas detenidas, en las esquinas de los barrios. Yo vivo lejos del centro y se escuchaban las cacerolas, se escuchaban las consignas, así que en esa les ganamos. También hay otros elementos que hemos visto, por ejemplo, en diciembre de 2017, en las dos grandes represiones a las movilizaciones muy masivas, también en Congreso, contra la infame reforma previsional, este funcionamiento coordinado de varias fuerzas, aunque ahora todo viene multiplicado y aumentado. O sea, yo vengo diciendo que los únicos que no estaban de los que llevan uniforme en la plaza de Congreso el miércoles eran el portero del plaza y los Boy Scouts, porque no tienen armas, porque hasta el servicio penitenciario estaba. Vos decime, ¿para qué un camión del servicio penitenciario en una movilización en la calle? Tenías Policía Federal, Policía de la Ciudad, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería y encima también el servicio penitenciario. Estos operativos multifuerza, estos grupos, cuando arman estos grupos comandos unificados, se empezaron a utilizar a principios de siglo. Lo vimos en Puente de Pueyrredón en 2002. Lo habíamos visto ya antes, combinación de policía provincial con gendarmería y prefectura en el Puente de Corrientes en 1999, pero ahora además está dentro de este esquema de reforma profunda de todo el aparato represivo y de todo su funcionamiento que vienen llevando adelante desde el gobierno de la Libertad Avanza, y con el aporte inestimable en ese aspecto de lo que antes era Cambiemos o Juntos por el Cambio, a través de Patricia Bullrich y Petri, porque hay una cantidad de resoluciones ministeriales que terminan con lo que a veces era una discusión entre las fuerzas. ¿Quién daba las órdenes?
Ahora es el Ministerio de Seguridad de la Nación el que concentra esos comandos unificados, aunque estén las fuerzas locales incorporadas. Y así podemos seguir pensando en situaciones, a ver, el cartucho de gas lacrimógeno que impacta en la cabeza del fotógrafo y militante Pablo Grillo, que me peleé con varios periodistas de, digamos, medios un poco más hegemónicos, para ser fina, que me decían, bueno, pero estaba queriendo defenderlo, decían, pero estaba haciendo su trabajo de fotógrafo, no estaba como militante. Perdón, yo sí estaba como militante, entonces que me lo pegaran a mí estaba bien. Pero esa imagen a todos nos llevó de vuelta al 4 de abril de 2007. El maestro Carlos Fuentealba. La única diferencia es que él iba dentro de un auto y el cartucho le dio en la nuca. Pero es exactamente lo mismo, el disparo en línea recta a la cabeza con un arma que dispara un corchazo importante, que se supone que se abre y larga el gas, pero si vos se lo disparás a quemarropa a una persona o a corta distancia, pasa lo que pasa. Entonces, son todas cosas sueltas que podemos ir hilvanando, pero, insisto, la particularidad en este periodo que estamos afrontando, en esto que Correpi ha definido como verdadero cambio de régimen, es que está todo junto y todo potenciado. Y encima van por más. Cuando supimos la cantidad de detenidos, que fueron 114, además de la preocupación y el horror que nos generó todo esto, pensamos que iba a ser un poco imposible de que vengas porque no iban a dar las manos de los abogados para sacarlos a todos. Pero bueno, apareció esta jueza que no ratificó las detenciones. ¿Qué opinión te genera todo esto? A ver, primero aclaremos, porque se está diciendo tanta barbaridad y tanta mentira en relación a lo que resolvió la jueza Karina Andrade. Aclaro, no la conozco, es una jueza relativamente reciente en el fuero penal contravencional y de faltas de ciudad. De hecho, es una mujer joven, debe tener 40 y tantos años. Ella no dijo, están mal las detenciones. Lo que dijo es, no tengo elementos para mantenerlos presos porque no me están informando nada. Hay que leer esas 12 carillas de resolución que circularon la mañana del jueves. En el texto ella va explicando que le pasaba lo mismo que nos pasaba a nosotros y nosotras, que nos llamaban familiares, amigos, compañeros de la gente detenida y le teníamos que decir, mirá, suponemos que está detenido o detenida, pero no sabemos dónde, no sabemos qué le imputan, no sabemos si el fiscal convalidó o no la detención, porque en Ciudad el que convalida es el fiscal. Lo único que teníamos confirmado eran las 16 personas que estaban en Madariaga, que habían sido detenidas por la Policía Federal. Por eso estaban en una dependencia Madariaga, es ese edificio espantoso de Lugano, donde era el cuartel general Delfino Palacios. Como no tienen comisarías, ahora la Federal los lleva para ahí, porque Cavia es para presos VIP. Eran las 10 de la noche y no teníamos idea, estábamos al tuntún tratando de encontrar dónde estaban las personas. Estaban adentro de los camiones de traslado, alrededor del centro de monitoreo del Obelisco, donde les tenían que tomar los datos, los veíamos. A la jueza le pasó lo mismo. O sea, que nosotros no nos enteremos, vaya y pase. Pero la jueza lo que dice allí es, recién 10:30 de la noche me llegó la segunda lista con 93 personas. Y recién a las 2:15 de la mañana le llegaron los últimos nombres. Y ahí es donde toma esta decisión. Porque además, el informe que le mandan, el que se llama parte, que se supone que tiene que contener los datos personales, tiene que contener un resumen del hecho de que se acusa a esa persona, el lugar de la detención, la fuerza que intervino y a dónde va a ser alojada esa persona. Los partes siempre tienen todas esas cuestiones. Lo único que decían era personas detenidas por los hechos del Congreso. ¿Qué hechos del Congreso? Y el nombre. En algunos casos escritos no se los puedo explicar cómo. Claro. De hecho, en un momento creímos que había más personas detenidas por la diferencia abismal que teníamos entre los nombres correctos que nos informaban y lo que aparecía en la lista. Pero diferencias notables, nombres con el nombre de pila mal puesto o el apellido completamente tergiversado. Hay uno que le pusieron mexicano, ¿no? Mexicano que de aproximadamente 25 años de edad. Ese es el que le informaron a las 2:16 de la mañana. Bárbaro. Entonces, lo que la jueza dice es,
tienen 114 personas detenidas desde las 5 de la tarde, porque las detenciones no fueron mucho más tarde, fueron todas entre las 5 o 6 de la tarde máximo. Y no me están diciendo por qué. Y yo, que soy la jueza, recién me entero y tengo la cabeza reventada de que me estén llamando los defensores, las defensoras, la defensoría oficial. De hecho, quien promueve esta medida es la defensora oficial, que también hizo lo que tenía que hacer. Entonces dice, por favor, tómenle los datos y lárguenlos, porque yo no puedo decir que estas detenciones son legítimas. No, después la Fiscalía investigará y verá quién tiró una piedra, quién le sacó la lengua a un policía, quién rompió una vidriera, si se rompió una vidriera. Sí. Pero no así. Sí, también detuvieron a menores de edad. Detuvieron a 2 chiquilines de 12 y 14 años que volvían de la escuela, que del susto que se pegaron ni se acordaban el celular de la mamá para llamarla. La carita de miedo, de pánico, por favor, ya que estamos, los que hayan subido fotos de los pibes contra la reja, bórrenle la cara, hagan algo, son menores de edad, no podemos estar difundiendo su imagen, aunque sea para apoyarlos, ¿sí? Pero no corresponde. Es inexplicable. ¿Por qué en este caso crees que le llegó a esta jueza puntual y no a otra persona? Porque, digo, por ejemplo, en lo que fue la ley Bases, en junio del año pasado, hubo un montón de detenidos y siguieron detenidos algunos varios días. Ojo que pasó casi lo mismo. Y eso que no estás hablando de cualquier jueza, sino de doña María Romilda Servini, que no se caracteriza precisamente por su garantismo, su zafaronismo y todo lo demás. Le tocó a esta jueza porque estaba de turno. O sea, es casualidad total, digamos. Los turnos judiciales son los turnos judiciales y salvo los manipuleos que se hacen cuando en feria hay que sacar una excarcelación, como lo probamos en la causa de Mariano Ferreira, ¿se acuerdan? El señor de las teclas, decían los mensajes de los teléfonos que se intervinieron para lograr que el incidente de excarcelación del primer grupo de La Patota de 7 detenidos de Pedraza fuera a determinada sala de la Cámara de Casación, donde además había 2 jueces que ya habían recibido $50,000 y que iban a sacarlos. Pero salvo en ese tipo de situaciones, cuando son hechos como este, en concreto una de las tareas previas que hacemos en Correpi y en todo el resto de las organizaciones, en los espacios, porque ojo, todo lo que vos dijiste al principio que me atribuiste a mí en primera persona, lo podemos hacer porque somos una organización y además una organización que coordina con otras organizaciones en espacios de articulación como la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, como el Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, e incluso en este último tiempo se han empezado a gestar grupos de WhatsApp de abogados y abogadas que ni nos conocemos en algunos casos personalmente, pero que son quienes colaboran, aunque no sean militantes de alguna organización específica, están a disposición cuando hay que salir corriendo a buscar gente presa en una marcha. Entonces le tocó a esta jueza y, insisto, no hizo nada extraordinario. Nada extraordinario. Tampoco hay que levantarle un monolito en la rotonda de Varela. No pensamos hizo lo que tampoco tiene que hacer una jueza y está muy bien. Estamos tan acostumbrados a que no suceda que es... Pero con Servini yo te hacía la aclaración. Allí hubo 33 personas detenidas. Fíjense el salto cualitativo. Menos, claro. Exacto. Pero de esas 33 personas, a las que Stornelli, el fiscal, haciéndole la venia a Bullrich, que tiró inmediatamente aquel tuit diciendo sedición, rebelión, alzamiento armado contra el orden constitucional, las mismas pavadas que está diciendo ahora, Stornelli pidió la prisión preventiva cuando todavía ni siquiera habían sido indagados e indagadas. Y lo que hizo Servini la misma noche de la detención fue liberar a la mitad. Porque de esa mitad, 16, en realidad uno más, de esos primeros 16, ni siquiera había una especificación de qué se los acusaba. Lo mismo que pasó ahora, pero con todos. Y de los otros 17 que habían quedado detenidos, en 72 horas les dictó la falta de mérito a 12. Y quedaron solamente 6. O 5 en ese momento procesados, que fueron los que tardaron un poco más en ir saliendo. Y después hubo más personas que se identificó y se citó a indagar, y en 2 casos también fueron procesados, pero que están en libertad, porque además estamos hablando de delitos escarcelables, porque a lo sumo tenés una foto de alguien revoleando un cascote para defenderse, y eso califica como atentado a la autoridad si del otro lado hay un policía.
o el delito de daño si pateaste un tacho. Previo a las elecciones del 2023, recordamos escucharte en una charla donde dijiste que si ganaba Milei, significaba que ganaba Videla. Con el diario del lunes, ¿seguís pensando lo mismo? Está ratificado. Y vos fíjate que ya ni siquiera hace falta que lo digamos desde Correpi o que lo diga yo, porque repasemos un poquito lo que ha estado pasando en las declaraciones públicas, en los posteos en redes, en las entrevistas, con todos los miembros del gobierno, pero empezando por el propio presidente. Los buenos son los de azul. Los hijos de puta, que tendrán que ver las pobres putas, con la cara tapada, son los malos. La misma Bullrich, mandándolo a Fernando Soto, su siempre fiel corsario con patente, a meter la denuncia que está en la justicia federal, tratando de hacer lo mismo que hicieron con la ley Bases, de imputar todos esos delitos federales, sedición, rebelión, terrorismo. Pero además, a mí me encanta cada vez que Bullrich abre la boca, porque nos termina, le tengo que agradecer, porque nos termina dando la razón. Hace un año, y en esta misma radio, en otro programa, hablábamos del proyecto de ley antimafias que acababa de presentar en marzo en una conferencia de prensa Petri con Bullrich, y nosotros y nosotras desde Correpi decíamos, no es una ley contra las mafias, es una ley contra las organizaciones, contra el activismo, para reprimir la protesta con mayores herramientas. Y va a ser peligrosísima. ¿Qué fue lo primero que tuiteó a las 7 de la tarde Bullrich el día miércoles? A todos los que tenemos presos, los voy a poder mantener presos 20 años gracias a la ley antimafia. Listo, a confesión de parte, relevo de prueba. Claro. Sí. ¿Cómo podemos enfrentar esta política represiva donde estamos en un contexto donde ya casi que no hay una legitimidad que nos ampare? Como que no tenemos garantías de salir a la calle y volver con vida, o que te metan una causa de terrorismo. ¿Cómo lo enfrentamos a esto? A ver, yo decía al principio que fue importantísimo el nivel de movilización que hubo hasta muy entrada la noche, y me atrevo a decir hasta que se anunció la soltura de las 114 personas que habían sido detenidas. Sin perjuicio de que, como decía, la jueza hizo lo que tenía que hacer, yo creo que lo hizo rápido, o más rápido, y con más convicción, mirando lo que estaba pasando. Porque lo mismo pasó hablábamos antes de 2017. Sí. En 2014, el día 14, la gente quedó detenida largo rato porque hubo que indagarlos a todos. El 18 se fue peor. De diciembre, la represión fue peor, la cantidad de personas detenidas fue mayor, pero salieron esa misma noche directo de las comisarías. Nadie fue indagado en ese momento. Pasó lo mismo que ahora. Claro, no era el mismo turno, el 14, porque los turnos cambian el 15 en la justicia federal o nacional. El juez, el 14 era Bonadío. Entonces, obviamente, estuvimos 3 días. De hecho, tuvimos que atrasar la presentación del archivo de casos porque lo teníamos previsto para el viernes, y el jueves y viernes y el sábado estuvimos con las indagatorias en Comodoro Pi. Ahora directamente lo tuvimos que suspender. A partir de ahí dijimos, vamos a hacerlo en marzo, así no nos pasan estas cosas. Diciembre es un mes picante. Bueno. Dijimos, vamos a hacerlo en marzo. Bueno, directamente no pudimos hacer la actividad porque era el mismo 12, y naturalmente 3 días antes dijimos, muchachos, pelito para la vieja, tenemos que estar en Congreso el 12 de marzo, no vamos a estar en una burbuja. Precisamente Correpi, mirando por otro lado, tipo de la Rúa el 20 de diciembre, que decía, yo no sabía que habían muertos y que la policía estaba disparando porque no prendí la tele en todo el día y tenía las ventanas del despacho cerrado porque había mucho ruido. Sí, boludo, el ruido de los tiros. Dormí a la siesta. Estamos hablando con María del Carmen Verdú, quien es abogada y referenta de Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional. Negra, vamos a poner el punto en la policía. Te queremos preguntar si partimos de la base que el aparato represivo existe para defender los privilegios de las élites. ¿Se puede pensar en una policía que defienda realmente al pueblo y que empatice más con un jubilado que con un gobernante? ¿Es posible sí, pero eso? no en el sistema capitalista. Porque por definición,
La policía es la fuerza civil armada de la clase dominante para mantener el orden de ellos, no el nuestro. Entonces, vos fíjate que ni siquiera en los intentos más avanzados de nuestra historia mundial, en materia de destrucción del sistema capitalista, Cuba concretamente, ni siquiera en Cuba pudieron modificar totalmente el funcionamiento de la policía, a pesar de que obviamente no es ni la policía de la ciudad, ni la bonaerense, ni la federal, ni la gendarmería, ni mucho menos, pero obviamente a un régimen que se autodefine socialista yo le exijo mucho más, ¿no? En todos los aspectos. Pero eso es real. Históricamente, la policía nace junto con los manicomios. Esto lo explica muy bien Foucault, que después llega a conclusiones malísimas, pero en la descripción está bueno. Él analiza cómo los manicomios y la policía, que es una cosa distinta del ejército que existió siempre, empieza a existir a partir de que se constituye el Estado burgués. Por la necesidad de controlar el orden interno. En el feudalismo, en la antigüedad, no tenías policía. Se manejaba de otra forma la cosa. Entonces, esa es la respuesta. Y vuelvo a lo que vos preguntabas antes, porque al final no te contesté cómo nos cuidamos, ¿no? Sí. O qué hacemos frente a este escenario. Insisto que estamos ante un verdadero cambio de régimen. Lean el informe, está publicado en correpi.org, es largo, pero vale la pena. Disculpen que tiene algunos errores de impresión, porque lo hicimos muy a las apuradas, porque fue un mes muy agitado. Este cambio de régimen justamente se caracteriza porque, por un lado, nos están atacando y quitando derechos en todos los aspectos de nuestra vida, en todos, no hay uno que una cosa que vos dices, bueno, pero la cultura está bien, no, pero la educación está bien, no, pero en todo. Para sostener eso hace falta un voltaje represivo inédito. Y además, con reformas legislativas, que no las vota solo La Libertad Avanza, con las resoluciones ministeriales y los decretos presidenciales, nos eliminan todas las garantías y ahora se viene la baja de edad de punibilidad de niños, niñas, adolescentes, que están discutiendo si 10 o 13, ese es el debate, no si hay que hacerlo o no, y donde sabemos que todas las bancadas, menos la izquierda, está de acuerdo en utilizar eso incluso como tema que siempre aparece en años electorales. Entonces, ¿qué hacemos? Y en primer lugar, lo que tenemos que entender es que las peleas las tenemos que dar y las ganamos cuando estamos en la calle. Entonces, quedarnos en casa no es la opción. El asunto es tomar las precauciones y cuidados para por lo menos morigerar el riesgo, para tratar de reducir la potencialidad lesiva que tienen. Y bueno, por eso insistimos, personas que tienen dificultades, por ejemplo, yo que no puedo correr ni un rumor, y a movilizaciones con hipótesis de conflicto alta no voy, porque no me dejan mis compañeros, porque rompo las reglas de seguridad internas de Correpi, porque distraería a 3 o 4 encima, soy medio grandota, para que me puedan sacar, hacen falta 3 o 4 con buena fuerza. Entonces, me quedo de guardia, me quedo cerca, estoy a disposición para ocuparnos después de las detenciones. Obviamente, una persona gestante, una persona con un bebé, bueno, vengan el 24 de marzo, pero no vengan a la movilización por los jubilados y jubiladas el miércoles que viene. Lo mismo las personas, una pregunta que viene mucho, sobre todo por la gran cantidad de causas, porque ha habido muchas detenciones a lo largo del año, que se van acumulando. Hay gente que ha sido detenida 2 y 3 veces. Guarda, ya tenemos la reiterancia. Entonces, quienes ya tienen una causa abierta, hasta que eso no se cierre, hasta que no salga un sobreseimiento, hasta que no se defina la situación, no significa que no puedan movilizar, pero al primer indicio de complicación son los primeros que se tienen que ir, porque se tienen que resguardar, porque nos va a empezar a pasar que quede gente adentro por la bendita reiterancia que ya está vigente en todo el país. Y esto vale hasta para el que esté cumpliendo una probation porque cruzó un semáforo en rojo, Insisto, el pie telefónico, la listita, el nombre correcto, el domicilio es el dato fundamental, porque constatar los domicilios es uno de los primeros trámites para lograr la soltura, y muchas veces en la casa no hay nadie porque la persona vive sola,
Y entonces es necesario que sepamos el domicilio para que alguna de las personas que asistimos a quienes están detenidos o detenidas podamos constatar el domicilio por ellos, diciendo, sí, fulanito de tal vive en tal calle, tal número, tal piso, tal departamento. E incluso para avisar, para que alguien vaya y se pare en la puerta y cuando llegue el patrullero, porque a veces la hacen fehaciente la constatación y tienen que ir y tocar timbre, y si no hay nadie le preguntan a un vecino. Entonces lo que hacemos muchas veces es a quien nos avisa de la detención decirle, bueno, no vayas a donde está detenido, quédate que vamos nosotros, pero vos andá y parate en la puerta del edificio y cuando venga el patrullero y te pregunten si sos del barrio y si conoces a fulanito le decís que sí, que vive ahí, porque es fundamental para poder, es uno de los 3 requisitos para una soltura cuando se ordena la libertad. Hay algunas lecturas que tras la represión de este último miércoles podrían llegar a decir que el gobierno perdió cierto capital político, que puede llegar a estar un poco más débil o debilidad de la ministra en cuanto a toda la visibilidad que tuvo todo este tema mediáticamente a nivel país, no solamente, sino también a nivel internacional. Fue también en el post un mes después de todo el escándalo con el Libra Gate. Digo, ¿cuál es la lectura que vos hacés con respecto a cómo quedó parado el gobierno? Mira, yo me acuerdo allá lejos y hace tiempo en una de aquellas masivas asambleas nacionales de trabajadores ocupadas y desocupadas, concretamente durante la presidencia de Duhalde, que había un sector que cantaba que el gobierno de Duhalde estaba acabado porque también no sé qué escándalo había habido. Y yo decía, y si está acabado, ¿qué corno hacemos acá? Más allá de los análisis finos que se puedan hacer, no es mi área precisamente en términos de política. Sin duda que hay un desprestigio internacional importante en algunos sectores y lugares. O sea, nos han escrito en estos días periodistas, una periodista de Alemania, por ejemplo, me escribió a la madrugada porque estaba viendo las noticias y no lo podía creer, justo había estado haciendo unas notas en febrero acá en Buenos Aires, entonces le sorprendió lo que pasaba. Ha habido notas en algunos medios más progresistas o menos reaccionarios cuestionándolo y un poco en el sentido que vos decís, pero lo cierto es que al día siguiente el tipo agarró el micrófono, como citaba antes, y salió a decir los buenos son los de azul. Y Patricia Bullrich por ahora no ha renunciado. No, al contrario, la salió a felicitar. Y la salió a defender públicamente. Y además, esto que para nosotros es desprestigio, señal de desprestigio, de debilidad, para su tropa propia, para quienes retuitean sus dibujitos de leones y demás, es capital. Porque es lo que dijo que iba a hacer. Queremos primero recordarle a la audiencia que estamos con la Negra Verdú, abogada y referente de Correpi. Queremos hablar del archivo de casos que publicaron, de ese enorme laburo que hacen año a año. Queremos consultarte, ¿qué es lo primero que nos dirías si tenés que definir la política represiva de este gobierno y qué diferencias ves con otros archivos de otros años? Cambió completamente la estructura del archivo este año precisamente por lo inédito de la situación. Uh-huh. Tuvimos que modificar, nos parecía que se nos iba tiempo, papel, esfuerzo de lectura en las comparaciones que hacíamos de todas las gestiones históricas del 83 para acá y demás, y dijimos acá hay que centrarse en estos 12 meses, que en realidad eran 14 cuando nos sentamos a escribir. Una corrección importante, allí hablamos de 549 muertes por gatillo fácil o en lugares de detención, femicidios de uniforme, etcétera, en la gestión Milei. Eso es hasta que pusimos el punto final cuando terminamos de escribir el 10 de febrero. Después de eso hubo muchos casos más. Así que ya debemos estar llegando casi a los 600. Lo primero, ya lo dije 2 veces, pero lo voy a repetir porque me parece que la idea central es esto del cambio de régimen. Cuando analizábamos la gestión Macri, en lo que hasta ese momento era la peor pesadilla represiva de nuestra historia posterior a 1983, habíamos definido esa etapa como un estado de excepción no formalmente declarado con suspensión de derechos y garantías. Ahora es un cambio de régimen con destrucción planificada de derechos y garantías, con eliminación de todas las libertades democráticas. Es muchísimo más grave, ni siquiera cuando
a fines de 2023 hacíamos esas advertencias que vos señalabas respecto de aquella charla donde decíamos cuidado, porque sea Milei, sea Patricia Bullrich, en ese momento competían, la cosa viene para peor, porque estos van a ser peores que la gestión Macri-Bullrich, y se terminó dando la peor combinación, ¿no? Por un lado Milei-Villarruel, la reivindicación del genocidio, del terrorismo de Estado, que además también les sirve para reprimir con más fundamento dentro de su discurso de ultraderecha, ultraconservador ahora, porque seamos, digamos las cosas como son, estos de libertarios no tienen nada. O sea, los libertarios son los compañeros y las compañeras de Acción Antifascista, no jodamos. Pero tiene una extensión tal que dijimos hay que focalizar en estos 14 meses. Y por eso además hicimos algo que nunca habíamos hecho hasta ahora, que fue repasar todas las medidas de gobierno tomadas en el área de política represiva, ellos le dicen seguridad, a través de decretos, a través de leyes, a través de resoluciones ministeriales. Y está cada uno en un capitulito. Porque eso es después lo que muestra por qué crecen los números de muertes. O sea, cuando vos reimplantás no solo la doctrina Chocobar con el protocolo que podés disparar por la espalda, aunque la persona esté desarmada porque me pareció que podía tener un arma o hizo un gesto o me resultó sospechoso, no es que le estás soltando la cadena, le estás dando la orden cuando sos la ministra de Seguridad. Y están envalentonados. Convengamos que si son policías, gendarmes, prefectos, es porque les gusta. O sea, a mí que no me vengan con que alguien tiene vocación de solidaridad y de servicio. Metete en una escuela para eso. Y se mete a policía. Si vos te metes a policía es porque te gusta andar a los tiros y a los palazos y tirándole gases a la gente. O sea, después te sacan la foto del policía que asistió al parto. ¿Vos te imaginás, pobre pibe, el shock de saber que la primera persona que lo recibe es un cana? Ese psicólogo toda la vida. Entonces, pero insistimos siempre con esto porque se ven las diferencias de una gestión a otra. Yo recién contestaba la pregunta de la compañera diciendo la policía siempre va a ser la policía en el Estado burgués porque hay una clase dominante y hay una enorme mayoría vulnerabilizada, pero no todo, no sé si no todo es igual, no todo da igual, porque eso lo vemos gestión tras gestión, no se reprimió igual con Alfonsín, con Menem, con De la Rúa, con Duhalde, con Néstor, con Cristina 1, con Cristina 2, con Macri, con Fernández y ahora. Es más, en algunos casos, en el gobierno de Fernández fue muy claro esto, hasta tuviste 3 etapas dentro del mismo gobierno. La primera, cuando se derogaron todos los protocolos que había dictado Bullrich, bajó el gatillo fácil durante la gestión efímera, lamentablemente, de Sabina Frederick. Después, a partir de que pierden las elecciones de medio término, bueno, después vino la pandemia con todo lo que implicó la militarización del protocolo de cuidado. Correpi nunca estuvo en contra del protocolo de cuidado, al contrario, pero no era a través de las fuerzas de seguridad que había que garantizar su implementación en un país con 47% de trabajadores y trabajadoras precarizadas. Sí, o el intento de armar guetos en los barrios. Por eso, la guita había que ponerla en bolsones de comida, en bidones de agua, en garantizar, por ejemplo, que no entrara el virus en las cárceles, que generó, si ustedes se fijan, una cosa que sí hacemos es comparar gestión Fernández año por año y gestión Milei y gestión Macri, para que se vea cómo cambian los números del gatillo fácil. Donde claramente sube con Macri, baja en ese primer periodo de Fernández, y sube de vuelta ahora con Milei. En las cárceles, Fernández tiene más casos, pero porque más de 100 personas murieron en cárceles durante el primer año de la pandemia y también con el rebote en la última ola de 2021. Pero sí bajó el gatillo fácil, porque las directivas fueron distintas. Empezó a subir sobre el final de la gestión, cuando de vuelta, figurita repetida, Aníbal Fernández en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Y por supuesto en Provincia de Buenos Aires, donde siempre estuvo Bernie. Desde tu experiencia, volviendo un poco a este contexto, ¿crees que esto va a empeorar? No tiene más remedio que empeorar. Acá hay 2 posibilidades. Si quieren seguir adelante con este plan, va a empeorar. Pero la única forma de frenarlo, insisto, más allá de las diferencias, pensemos lo que pasó con la gestión Macri.
que en ese momento, insisto, era lo peor que nos había pasado. ¿Cuándo empezó a derrapar y a tener que recular? Después de las movilizaciones de diciembre de 2017. Sí. Que siguieron, porque acuérdense de la movilización de 2018 contra la ley de presupuesto, o cuando la reunión del G20, que fue gigante la movilización, y ahí no pudieron reprimir. En la del presupuesto sí. Fue cuando se llevaron a los 4 venezolanos que miraban desde la puerta del taller en la avenida Belgrano lo que pasaba por el Bajo, y al pobre turco, nuestro querido amigo Anil Barán, que tenía cita en su embajada para retirar la partida de nacimiento actualizada porque se quería nacionalizar argentino, y que lo acusaron de ser un espía y qué sé yo, cuántas cosas más que dijo Bullrich en la época. Mira, lamentablemente tenemos terminó que ir cerrando, pero antes te quería hacer una pregunta. Este programa es parte de una asamblea, de la Asamblea de la Plaza Almagro, y pensamos que este espacio es una comisión, en realidad, de la Asamblea. Y queremos invitarte a pensar este programa como una asamblea abierta, y si te gustaría plantear alguna moción, si te gustaría plantear alguna intervención para esta asamblea al aire. A ver, estamos muy al tanto en Correpi de lo que hace la Asamblea de Almagro, del laburo que hacen con las personas en situación de calle, de toda la preocupación barrial y militante que tienen, porque, como decíamos antes, compartimos militantes, ¿no? A mí lo que me parece es que el solo hecho de que el programa aborde todos estos temas ya es moción más que suficiente, y por supuesto reiterar que estamos a disposición para lo que gusten pedir, porque mandar no damos pelota. Bueno, Gracias. muchas gracias. Te admiro, te lo quería decir al aire. No seas baboso. La pobreza de mi pueblo no la puedo olvidar. Ahora que estoy tan lejos.